Muy buenas, soy Alexis y hoy vamos a hablar de, bueno, no sé ni cómo llamarlo, de la faja abdominal, el bracing, el diafragma, el core, la columna. Tiene tantos nombres comerciales, más bien, que vamos a intentar hablar sobre, bien, sobre el entrenamiento de la columna, entendiendo la columna como la parte que va desde el cráneo hasta lo que viene a ser el sacro, ¿vale? Incluyendo un poco la pelvis. Y vamos a ver cómo se entrena esto. Porque vamos a comentar, primero de todo, un poquito de teoría sobre qué partes son estas, qué articulaciones son, cómo se mueven, un poquito sus características sobre, por ejemplo, los discos intervertebrales, ligamentos, cosas importantes, ¿vale? Y obviamente, pues, cómo entrenarlo, porque creo que es una de las zonas más marketingianas del entrenamiento, ¿no? El core, el dolor de espalda, las hernias, el miedo que hay alrededor del movimiento de espalda, increíble. Así que vamos a dar un poquito de luz a esto y vamos a ver cómo ponerse fuerte de verdad. Lo primero de todo es entender la zona, ¿no? De qué se compone la zona. Entonces vamos a hablar de que la columna es un conjunto de más de 30 vértebras, ¿ok? Donde hay aproximadamente unas 20 articulaciones solo contando lo que son los discos intervertebrales, pero es que luego vamos a usar nuestra querida pelvis, no solo tenemos lo que son las vértebras, sino que tenemos también las articulaciones laterales, posterolaterales de las apófisis, las articulaciones cigapofisarias, etc. O sea, no solo eso, ¿vale? Vamos a seguir. Si cuando llegas a la columna torácica, que ahora hablaremos de las zonas, las articulaciones de las costillas se unen con la columna. Por lo tanto, ahí hay más articulaciones. Bueno, es una mezcla, además de estas articulaciones, como hemos visto en la imagen, se juntan con el esternón, con la clavícula, luego con la escápula, entonces afecta todo esto. Qué locura, ¿no? Por tanto, estamos hablando de que la columna es un conjunto de más o menos 33 vértebras, bueno, más o menos, ¿no? 33 vértebras, en las que tenemos unas curvaturas naturales, ¿no? Esto que tanto se habla de que tengo hiperlordosis, que tengo hipercifosis, pues hay que tener en cuenta lo que es normal, lo que se sale un poquito de la normalidad y sobre todo tener más en cuenta la postura o la posición estática, la función de esa columna. Por lo tanto, tenemos curvas, ¿no? Tenemos en la zona cervical una lordosis, igual que en la zona lumbar, ¿vale? Que se habla mucho de que esta curva a veces nos da miedo, pero es que la curva de la lumbar es una lordosis, es decir, naturalmente tiene que ser lordosis y no debe de ser plana. De hecho, tener una columna plana, una columna lumbar totalmente plana, podría ser patológico, podría ser una deformación de la columna. Entonces, cosas que tenemos que hablar, porque hablaremos, esto va dentro del apartado de mitos y cosas que el marketing se ha inventado, que la gente ha malinterpretado, no sé por qué, la población en general a veces tiene unas ideas muy raras sobre la espalda y sobre la columna, así que vamos a ir limpiando y barriendo todo para quitar esta cantidad de cosas que no nos ayudan a poder entrenar bien y a quitar los miedos y cosas así raras. Entonces lo primero de todo es entender que la columna lumbar es una lordosis, por lo tanto tiene que estar un poco arqueada, naturalmente, igual que la columna torácica es una cifosis, lo cual tiene que estar naturalmente flexionada, ¿vale? Lordosis y esta zona cifosis, igual que esta zona es lordosis y la zona de lo que viene a ser el sacro y el coxis es otra cifosis, ¿de acuerdo? Si nos ponemos súper holísticos, mola a veces ver como en algunos textos o artículos habla de que luego el cráneo es otra cifosis, ¿vale? Porque esta zona, aunque no estemos hablando ya de columna, pero como que vamos haciendo las curvas del cuerpo, ¿no? Cifosis, lordosis, luego gemelocifosis, y vamos haciendo como curvas por el cuerpo que coinciden una con otra, y bueno, pues un poquito de curiosidad. ¿Qué es lo importante sacar de esto? Que hay unas curvas naturales. O sea, es que no podemos hablar de que, es que tengo lordosis lumbar. Claro, es que tiene que haber lordosis lumbar. Otra cosa es que tú digas, vale, vemos una valoración y tienes una zona lumbar que no es capaz de estirarse, ¿vale? Una zona lumbar que sus músculos no son capaces de meterse a flexión lumbar, ¿vale? Porque también vamos a hablar de que
La lumbar tiene grados de flexión y extensión, la zona torácica también, lateral, inclinaciones, rotaciones, ya vendrá. Entonces, el problema podría estar en que la columna no pudiera expandirse, la columna lumbar no pudiera estirarse y generar una flexión porque esa musculatura está muy rígida, muy hipertónica y tu cerebro no es capaz de inhibir, generar un reflejo neurológico sano que es capacidad de contraerse pero también capacidad de relajarse. Pero entonces estaríamos evaluando otra cosa que no viene a ser la lordosis como tal. La lordosis sería algo, una resultante que vemos, pero no nos está diciendo nada realmente. Igual que tener una cifosis torácica, claro, es que hay que tener cifosis. Otra cosa es que seas incapaz de generar una extensión de esa zona. O que si intentas hacer una extensión, que hagas esto y te quedes aquí atascado. Bueno, entonces sí, tu problema puede ser no la cifosis, sino que no puedes entrar y salir de ese rango, ¿ok? Cosas importantes, vamos a seguir con las curvaturas naturales, ya las hemos comentado, y vamos a hablar un poquito sobre, bueno, también comentar que lo que he dicho, ¿no? La zona torácica, la curva de cifosis torácica, ahí hay muchas vértebras que se conectan con las costillas, a través de las costillas con el manubrio esternal, ¿vale? Esternón, y luego con la zona de la clavícula escapular. Aunque solo tengamos en cuenta costillas y manubrio, al final hay que tener en cuenta también la unión. Por lo tanto, es importante a la hora de entrenar la columna tener en cuenta estas zonas de la costilla y del manubrio y sus posiciones o movimientos de respiración, ¿vale? Por eso también es muy importante hablar de la respiración cuando hablamos del entrenamiento de la columna. Así que vamos allá. Por una parte, quiero que entendáis que no solo estamos hablando de articulaciones y vértebras, sino que vamos a hablar también de los discos intervertebrales, ligamentos y un poquito de los nervios. Cosas importantes sobre los discos intervertebrales. Vamos a hablar de hernias un poquito, ¿vale? Así brevemente. Hay diferentes tipos de hernias, hay hasta 6 tipos, hasta donde yo conozco, de hernias, que os voy a dejar aquí unas imágenes. Por tanto, vamos a hablar de que no podemos decir, no, tengo una hernia, el médico me ha dicho que tengo una hernia, entonces yo ya estoy como sentenciado, ¿no? Vamos a quitarnos miedos alrededor de esta lesión de tejido o modificación o alteración del tejido. ¿Qué pasa con las hernias? A ver, al final tenemos que pensar que estas son como, igual que las condromalacias, las artrosis, etc., son las arrugas en la piel, pero por dentro de la piel. Es decir, son cosas que pueden aparecer por una degradación o envejecimiento del tejido que puede estar causado por diferentes factores. ¿Puede ser que esté causado por la propia vejez? Sí. Cuanto más, mi experiencia, entreno a personas más mayores, veo que todas me vienen con, bueno, pues a mí me detectaron esto, esto y esto y esto, pero a mí no me molesta o de vez en cuando me duele, pero sigo con mi vida. Igual que veo a personas más jóvenes que tienen ciertas patologías que les limitan mucho en su vida. Importante, hay que entender que estas arrugas de la piel que se producen por dentro de la piel, no esas arrugas articulares que son producto de la vejez, el deterioro, etcétera, pueden ser ocasionadas por el simple paso del tiempo o por el conjunto del paso del tiempo más un estilo de vida que quizá no está favoreciendo una regeneración y nutrición de los tejidos, es decir, un estilo de vida inflamatorio y no estimulante para proteger y hacer que el tejido, por ejemplo, el tejido muscular crezca, el tejido tendinoso crezca o se adapte al estrés del tejido muscular, los huesos ganen densidad mineral ósea, etc. Pero una pregunta, ¿los discos intervertebrales se pueden mejorar? Es decir, ¿pueden crecer o regenerarse, etcétera? Pues mira, esta es una pregunta, es una duda que a muchos a lo mejor os han dicho, mira, tú tienes unos discos intervertebrales deshidratados, pequeñitos, están casi la vértebra chocando con vértebra. Y es cierto que si llegas a un nivel muy acelerado de esta situación, puede ser difícil revertirla o mejorarla, pero siempre tenemos que tener una cosa en cuenta. Hasta hace unos años se decía que los discos intervertebrales, que son esa unión entre el anillo fibroso, ¿vale? Que es un anillo fibroso, un conjunto de capas que van en diferentes direcciones. O sea, imaginaros la capacidad que tiene eso de retener el núcleo, ¿vale? Cuando hablamos de hernias, normalmente estamos hablando de que el núcleo se desprende. Y hemos dicho que hay diferentes tipos de hernias, o sea, que hay diferentes tipos de desprendimiento, de salida, de no salida, de inflamación, etc. Las malas son las que pillan
e inflaman el nervio, es decir, ya sea por contacto o porque el líquido, al estar en un entorno que no es el suyo, genera inflamación, genera una respuesta inflamatoria del cuerpo y eso inflama el nervio. Esas son las que nos pueden dar más guerra. En todo caso, tenemos que pensar, ¿este líquido se puede reabsorber gracias a entrenar y que el disco intervertebral se nutra o se reabsorba esto? Pues mira, sí, hemos visto que al cabo de un tiempo, ok, no voy a decir, no, de aquí al mes que viene, absolutamente no, cada tejido tiene su tiempo. Y en este caso, alrededor de un año puede llegar a ser el tiempo en el que este núcleo se reabsorba. Vamos a hablar del núcleo, porque es muy importante también para hablar de si realmente el disco intervertebral se puede nutrir y si el núcleo, o cómo podemos prevenir un poquito este tipo de situaciones. Y aquí a lo mejor me indigno un poco, que antes ya he hecho la pregrabación explicando y ya me he puesto un poco cabreado con la situación. Pero bueno, vamos a hablar de que el núcleo es acuoso, al 90% acuoso. Entonces, es agua con muchas moléculas y partículas que ayudan a que todo el tejido alrededor esté bien, se nutra, se lubrique, etc. ¿Qué pasa? Que no hay vascularización. ¿Cómo conseguimos que haya una especie de movimiento, que se recupere esa zona, que entre y salga el líquido con sustancias nuevas que puedan nutrirlo? Pues mira, los líquidos, en este caso, en un sistema, entre comillas, cerrado, se moverían a través de los cambios de presión, ¿vale? Obviamente no es un sistema cerrado porque hay porosidad y esa porosidad permite que el líquido vaya de un lado a otro, de un extremo a otro, fuera adentro, y que pueda coger de fuera, depende del gradiente de presiones, y pueda coger de fuera o sacar hacia afuera para nutrirse, quitar esas sustancias de desecho, etc. ¿Por qué es bueno esto? Porque eso significa que moverse ayuda a nutrir los discos intervertebrales. Pero no sirve cualquier tipo de movimiento. Estamos hablando de que sí, estás entre dos estructuras más duras, por lo tanto, cualquier chafamiento, ¿no? Compresión, expansión, torsión, todas estas cosas, va a generar unos cambios de presiones que van a ayudar a que el núcleo pulposo se mueva y vaya cambiando ese gradiente y se busque esa nutrición. Entonces, lo que tenemos que hacer es mover la columna para nutrirlo. Y de hecho ya vemos estudios donde vemos cómo con el ejercicio, con determinadas actividades de una intensidad moderada a baja mantenidas en el tiempo y que incluyan movimientos que permitan que la columna se mueva en todas direcciones, ayudan a regenerar los discos intervertebrales o a mejorar la hidratación de los discos intervertebrales. Maravilloso. Quizá esto nos está dando la clave para hablar de que el ejercicio, y no solo el ejercicio, porque vamos a hablar de las burradas que se hacen y porque no se hace bien, sino que el movimiento de la columna ayuda a nutrir estos discos intervertebrales, a nutrir o a mejorar el estado de hidratación del núcleo pulposo y así poder prevenir o reducir el deterioro de estas zonas o ahorrarte alguna situación de hernia antes de tiempo o una hernia que sea más avanzada o más fuerte que otro tipo de hernia y que entonces llega al nervio, ¿vale? Como hemos dicho que hay diferentes tipos de hernia, pues preferiblemente quedarnos con las que son de menor grado, que no llegan a salir y a romper, sino quedarte pues, con una que simplemente pues, se desplaza y luego vuelve, ¿vale? Todo esto dicho, ¿qué actividades son las que estamos diciendo que ayudan a esto? Pues normalmente andar y correr. Fíjate, sí, andar y correr además tienen un impacto notable sobre la columna, sobre todo correr, pero a la vez nutren mucho los discos intervertebrales. Pero te lo voy a poner mejor, ¿vale? Esto es un patrón de movimiento fundamental, andar y correr, que tienen pues tanto flexoextensiones como rotaciones, ¿vale? Inclinaciones, lo tiene todo, pero en micromovimientos. Micromovimientos que se mantienen durante el tiempo y generan un bombeo continuo de ese cambio de presiones y líquidos que al final van nutriendo la columna. Pero te digo más, puedo nutrirme haciendo esto, ¿vale? Con el codo. Yo hago esto 2000 veces y quizá mi codo se nutra, es decir, haya cambio de líquido, de presiones, etc. Y esto ya es hipótesis mía, no hay estudios que yo pueda ver que se hayan comprobado esto, por lo menos yo no los conozco, pero vamos a hablar de esto por la lógica. Si yo hago esto 2000 veces, puede que genere un bombeo intenso y que se nutra.
pero ¿y si hago menos repeticiones pero cojo el rango máximo de movimiento que tiene mi articulación en diferentes posiciones? Entonces, ¿qué? ¿Estoy mejorando el cambio de presiones igual o más? O no más o igual, sino a otras partes del disco. Es decir, esto va a generar unos cambios de presiones y va a bombear, pero si me voy a los extremos voy a generar cambios de presiones más acentuados hacia otros lados y voy a generar que el líquido se dispersa hacia todos los lados para poder nutrir y cambiar gradientes en todas partes. ¿Por qué la gente, y aquí es donde vengo a la reflexión, por qué es más común ver, primero de todo, más del 80% de la población mundial va a tener dolor de espalda alguna vez en su vida y varias personas de esos porcentajes tienen dolor de espalda durante años, de los cuales un porcentaje muy bajito entrena, y de los que entrenan, dime tú qué hacen que les ayude a tener una espalda sana? Porque ahora está muy de moda que los entrenadores y los fisios digan, pues entrena fuerza y se pone a hacer peso muerto y sentadilla. Cuando el rango de la columna en ese tipo de actividades es... ¿qué? Es isométrico. O sea, es tener tu postura normal, que si está acrecentada, y ahora veremos cómo las curvaturas tienen aquí una importancia. Si tienes unas curvaturas que están atascadas en unas posiciones y tú además le pones una carga axial, pues bueno, mucho cambio de gradiente no va a haber, va a acrecentarse el que ya hay. ¿Cuántas personas ves que vayan a entrenar al gimnasio? ¿Cuántas rutinas se dan y cuántas tendencias fitness ves que hacen frecuencia 2 de entrenamiento de bíceps o tríceps y además varios ejercicios, ¿vale? Varios ejercicios, ya sea que sí, para la cabeza larga, para la cabeza corta, con el brazo en flexión, con el brazo en extensión, igual con el tríceps. ¿Y cuántas veces a la semana ves que en esa rutina ponga flexioextensión de columna, rotación de columna, inclinación de columna? O sea, es que yo solo te pido frecuencia 1, al menos. Es decir, dime cuánta epidemiología hay de gente que le duela el codo por ser sedentario o gente que le duela la espalda por ser sedentaria. Y gente que entrena que le duela el codo a gente que entrena que le duela la espalda. Y estamos hablando de que las programaciones no tienen una M de sentido para prevenir o para procurar que estas estructuras estén preparadas. Bueno, pues este es mi momento de indignación y enfado, ¿vale? O sea, primero lo de las curvaturas, que vamos a hablar de ello cuando hablemos del stack, ¿vale? Vamos a hablar de cómo la columna podemos poner una mejor posición de columna para hacer pesos muertos, sentadillas, etcétera, pero también para hacer lo que viene a ser entrenamiento normal de la columna, irnos a todos los rangos de movimiento. Ok, entonces, hemos hablado de los discos intervertebrales, hemos hablado de las vértebras, bueno, también tenemos un montón de ligamentos. La espalda es de todo menos frágil. O sea, aunque estamos diciendo que duele, que mucha gente tiene dolor de espalda, obviamente, pero si es que no se entrena un churro. Pero la espalda no es frágil, tiene una cantidad de ligamentos, una cantidad de músculos, y voy a ir poniendo capas aquí, que si ligamentos, que si músculo, capas de músculo, me cago en la leche, si es que solo tiene un Armagedón alrededor. Y en cambio estamos viviendo en una etapa, en una época de la vida en la que todo el mundo tiene dolor de espalda o ha tenido dolor de espalda. Me cachis en la mar. Pues mira, tener esa capacidad de mover la columna en todas sus direcciones y rangos de movimiento puede ayudarte a eso, a nutrir los discos intervertebrales, a movilizar las meninges, lo que es la médula, que es el lugar donde tenemos la zona más importante del cuerpo junto con el cerebro, a movilizar toda la médula, a nutrir ese cambio de presiones también, que se nutran los nervios por deslizamientos o estiramientos o compresiones, etcétera. Que no tengas que tener una compresión nerviosa y que eso te haga polvo para darte cuenta de que tu nervio tiene cero capacidad de elongarse y deslizarse, ¿vale? No sé qué más, activación de los músculos, ganancia de masa muscular para que tengas ese armagedón bien cubriéndote toda la zona. ¿Qué decir? No sirve solo con ir al gimnasio y empezar a andar, hacer un poquito de remo o pilates y natación. Pues tampoco. Es decir, el pilates pues tiene la parte buena que empiezas de menos a más, con actividades más livianas y que intentas mover todo el cuerpo. Pero ¿dónde está la intensidad? Porque no solo se trata de que el disco intervertebral esté sano. ¿Qué pasa con la densidad mineral ósea?
¿Qué pasa cuando llegamos a los 40, 45 años y la mayoría de personas tienen problemas de osteoporosis, densidad mineral ósea, y ya no solo en la columna, en la cadera, en los brazos, etcétera? Pues para esta parte sí necesitamos carga, necesitamos rango de movimiento, que es lo que estaba hablando de la movilidad de los rangos de movimiento, y esa capacidad de soportar carga axial, porque ahora os pondré unos estudios donde vemos que tanto jóvenes, halterófilos, levantadores de pesas tienen unos picos de densidad mineral ósea muy altos, como un caso de dos mujeres que hacían powerlifting hasta las edades avanzadas, que tienen casi el doble o más del doble de la densidad mineral ósea que tiene la media de la población de su edad, ¿vale? Siendo mujeres de más o menos, creo que eran 47-52 años el estudio, pues esas mujeres llevan muchos años haciendo entrenamiento de fuerza y tienen prácticamente el doble de densidad mineral ósea, lo que es una barbaridad, y tienen un seguro de vida. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer para tener una columna sana? Un ejercicio que permita o que trabaje todo el rango de movimiento, que ahora veremos los que son y os sorprenderéis de lo poco que se hace. Un ejercicio que tenga esos movimientos, por ejemplo, andar o correr, que permitan la nutrición de los discos intervertebrales, porque son movimientos mantenidos en el tiempo a baja intensidad o a media intensidad. Y entrenamiento de fuerza, pero bien realizado, como vamos a explicar ahora con el tema del stack y la postura neutra, para que la carga axial la aguante súper bien la columna, que se reparta bien las fuerzas y que esas fuerzas generen un estímulo que el hueso, que al hueso le dé la indicación de que tiene que generar más masa ósea, ¿vale? Entonces tenemos esas tres cosas. Vamos a irnos un poquito a indagar más en ello.